buenas tardes, soy Julio Arellano y como parte de las actividades de la presentación del número 1 de la revista Azcapotzalco, una publicación cultural impulsada e ideada por la alcaldía Azcapotzalco, del mismo nombre de la publicación, pues les damos la bienvenida a esta plática que nos emociona mucho, porque estará a cargo, por un lado, del doctor Vidal Llerenas, que es el alcalde de nuestra demarcación, y que platicará con un gran especialista de arte. Él es politólogo, pero también es crítico de arte y ha incursionado mucho en la reflexión de artistas del siglo XX, pero que también ha investigado y ha tenido trabajos de otros momentos artísticos de nuestro país, y que ese fue el pretexto para tener un texto suyo sobre Cristóbal de Villalpando, uno de los grandes pintores novohispanos, y que el doctor Luis Ignacio Sáenz nos descubre y nos presenta en un texto que ustedes podrán leer en el primer número de la revista dedicada al Centro del Hormiguero. Sin más ni más, le doy la palabra al alcalde, al doctor Vidal Llerenas. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? Pues seguimos con esta serie de eventos virtuales, ¿no? Que tienen que ver con varias cosas, con la Feria del Libro de Azcapotzalco. Hicimos solo de manera virtual, pero que ya estamos preparando para el año que entra. Y pues para esta revista, ¿no? De historia regional, ¿no? Yo creo que ese sería como el símil, pues, ¿no? Revista de historia regional, que hay muchos estados del país, etcétera, y que en la Ciudad de México es importante tenerlos en lugares como Azcapotzalco, pues, que tiene una historia propia, que es necesario conservar, que no necesariamente se estudia, ¿no? Porque se estudia toda la ciudad en conjunto, y entonces hay como lugares de la ciudad que han captado más la atención, el centro, tal vez el sur de la ciudad, pero pues es importante enfatizar los estudios de un lugar como Azcapotzalco con toda esa historia. Existen, por supuesto, pero se necesitan foros como esta revista y como otros más, ¿no? Que lo podamos tener, ¿no? Es muy importante también por la importancia que le hemos dado a la recuperación del centro de Azcapotzalco y por tanto a la parroquia de los Santos Apóstoles y por tanto pues a los retablos de Villalpando que ahí están, de otras joyas del arte virreinal que hay en ese espacio, pues, ¿no? Hoy esa catedral, desde el año pasado, que ha sido, pues, fundamental, ¿no? Para Azcapotzalco, que en buena medida es, pues, como el centro, pues, de Azcapotzalco. Y oportunidad de hablar muchas más cosas, como los dominicos en Azcapotzalco, como el virreinato, ¿no? El virreinato en esta zona de la ciudad y en general, pues, en la ciudad y la enorme riqueza cultural de este periodo, ¿no? Que muchas veces nos pasa también como de largo, ¿no? Como que la independencia empieza el país, o empezó antes en las culturas prehispánicas y luego la independencia cuando, pues, buena parte de nuestro acervo cultural y de cómo somos y cultural, pues, está ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos, entonces, doctora, a ver qué es lo fundamental que hay que conocer, tanto obviamente, de los retablos, como de la hoy Catedral de Azcapotzalco? Bueno, primero, pues gracias por la convocatoria. Es un espacio de reflexión estupendo el de la revista, y creo que es una forma de rendir tributo y homenajear lo que es una historia autónoma y una historia enormemente enérgica, la de Azcapotzalco. Nosotros en el país y la Ciudad de México nunca ha sido la excepción. Vivimos en esta suerte de enfermedad, de querer todo leerlo desde una unidad ficticia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que esa presencia mediterránea en su versión hispánica, en el hecho de la conquista y después de la evangelización, representa muchos mundos. No existe España como tal, es una corona de reinos. Y en ese sentido, además, viene apenas de consolidar la reconquista. Entonces es una corona de reinos que no representa a todos los que están allí, que a la mayor parte de los que son oriundos de esa península no les permite viajar a América,
y es casi una empresa privada del Reino de Castilla frente a su contraparte del Reino de Aragón. En el caso nuestro, pues todavía la diversidad y la pluralidad es mucho más notoria. Nosotros pareciera que quisiéramos creer ingenua y absurdamente en una suerte de existencia de una confederación de la náhuatl, cosa que no existe. Existe un imperio más o menos dominante, que es el mexica, y muchísimos puntos de esta territorialidad que tendrán al paso del tiempo que asumirse como México, que no solamente no son conquistados por los aztecas, sino que aún los que se vuelven tributarios son naciones independientes. Y mientras no entendamos que ahí lo que había era 64 naciones, pues no entendemos mucho de lo que pasó en la conquista. No, los tepanecas mismos no eran como amigos de los aztecas propiamente, ¿no? No, claro que a ellos no. No necesariamente la conquista fue conquista para ellos en un primer momento. Claro, los tepanecas, que es este pueblo fantástico de la piedra, ¿no? Que tendrán en algún momento dado la conducción del señorío en toda la ribera del lago. Bueno, estos existen, son nombrados al menos desde 1155 por los anales de Tlatelolco, donde seguimos debatiéndonos si estos manuscritos que están en la Biblioteca Nacional de Francia, que son en el Fondo México el 22 y el 22 bis, el primero, ambos escritos en ideogramas europeos, en alfabeto europeo, pero el primero está transcrito o manuscrito en amate y el otro ya en papel europeo. Se le atribuye la autoría de estos documentos en el caso del manuscrito primero, que es del siglo XVI, posterior a 1533, a Martín Ecatzin, que es un cacique de Tlatelolco. Ya desde allí se habla con asombro y con respeto de los tepanecas y de lo que es toda esa zona donde se concentra o se va a concentrar durante siglos el mercado de la sal y el mercado de los esclavos. Así es que ese es un punto neurálgico en toda la cuenca del lago. No solo eso, sino que buena parte de los grandes monolitos mexicas que se van a hacer por inspiración tolteca se hacen a partir de canterías o de yacimientos que están próximos a Azcapotzalco, que están en Tenayuca y que son de esta piedra fantástica que es la andesita rosa, con la que tras los sismos de 1653 que destruyeron el templo del que estamos hablando, de los Santos Apóstoles, van a levantar una nueva fachada que terminará por ahí de 1720, justo en este mismo material que es la andesita rosa, que es una piedra dúctil, lábil y que permite un espectáculo sinceramente impar en los templos y conventos que todavía permanecen o sobreviven en la Ciudad de México. Creo que sinceramente Azcapotzalco tiene su propio resorte y su propia lógica, y me parece que estos esfuerzos estrictamente académicos de promover, de divulgar las microhistorias, y esto, como bien decía el alcalde, el doctor Vidal Llerenas, esta historia regional nos van a terminar enriqueciendo como ciudad y también como país, que aprendamos a vernos más. Cosa para que no se me vaya. Una peculiaridad entonces de la obra catedral sería la piedra, pues. Sí, ¿no? claro. Eso es inusual en otros templos digamos, del siglo XVIII de otras partes de la ciudad. No, sí, digamos que la ciudad está levantada básicamente con cantera chiluca, que es una piedra basáltica que es de un gris que suele percudirse rápidamente en oxidación con el ambiente. Es una piedra dura y que no permite... La del centro de la ciudad, ¿no? La piedra que vemos. Exactamente, eso es lo que vemos en el centro de la ciudad. En el barroco, que es a fines del siglo... Bueno, a partir de 1680, pero nuestro barroco es bastante tardío, tiene más que ver con el siglo XVIII que con el XVII, se incorpora como una cosa notabilísima y que genera gran belleza el tezontle. Pero el tezontle también se incorpora porque es una piedra volcánica muy fácil de trabajar.
es enormemente porosa y además no pesa. Entonces, estructuralmente no va a contar en los templos. A diferencia de Azcapotzalco es de una gran elegancia, es ya en la fachada absolutamente barroca y es un repujado casi de orfebrería que además, digamos, capta enigmáticamente, hipnotiza a los que lo visitan porque nadie espera al traspasar el umbral o el portón de la ahora catedral que uno se va a topar con una distribución o una traza del propio templo que es magnífica y entre otras tantas cosas, pues con el retablo magnífico advocado a Santa Rosa de Lima por Cristóbal de Villalpando. ¿Por qué a esta santa? Porque es la primera santa americana. Entonces, la invención o la aparición, como le queramos llamar, de la Virgen de Guadalupe, si bien es del siglo XVI, no cuaja entonces. Es un fenómeno que se va a expresar o a manifestar más poderosamente hasta mediados del siglo XVIII. De modo que en los procesos de evangelización y de consolidación territorial del dominio español, pues requieren también tener una presencia en el santoral de los pueblos Y originarios. ahí es interesante, a ver, pues sí, vamos a elaborar en esto. Es decir, en ese momento, es decir, ya el 17, principios del 18, había pues como una narrativa propia local, una cultura, pero además una cultura magnífica, ¿no? Donde pusieran a Sirgüenza y Góngora, a Sor Juana, antes Juarril de Alarcón. Es decir, esa idea de Alfonso Reyes de que llegamos tarde a la cena de la civilización, pues no es cierto, pues, ¿no? Es decir, el virreinato ya en ese momento genera un discurso y una vida cultural de una enorme sofisticación. Es decir, una de las más sofisticadas del mundo, probablemente. Sí, sin duda. Pero además lo que luego se nos olvida subrayar es que estos tres grandes personajes que mencionas, que es Sor Juana Ruiz de Alarcón y nuestro amigo del Parlante del Teatro de las Virtudes Políticas, son nacidos en lo que ahora es México. Ajá, ahora es México. O sea, no son peninsulares, son ya, digamos, eso que empezó a suceder a partir de 1521. Entonces, no son indígenas, no son españoles, son, digamos, fuentes nutricias de lo que hoy somos en nuestra diversidad y en nuestra pluralidad. Y me parece, sin lugar a dudas, en el caso de Sor Juana, no hay en el orbe de los Habsburgo y después de los Borbones ningún personaje femenino que tenga el fuste y la trascendencia de la monja Jerónima. No lo hay. Ni aún antes, con María de Sayas, que es una gran dramaturga, nadie remotamente se acerca a Sor Juana. En el caso de Ruiz de Alarcón, que le hacen la vida imposible en la corte de Madrid y le sabotea todos los montajes en los tablados de por allá, pues ocurre un poco lo mismo. Ruiz de Alarcón es de una elegancia extraordinaria, no tendrá la producción de Lope de Vega, pero es un hombre más metafísico, mucho más fino. Y en el caso de este jesuita expulsado y después científico, bueno, es un hombre que le enmienda la plana a todos, empezando por el padre Quino. Es una autoridad en materia astronómica y yo creo que este auge cultural de la clausura del siglo XVIII, pues evidentemente acompaña esa ilustración magnífica de Cristóbal de Villalpando en Azcapotzalco. Yo creo que en buena hora presentóse, y no lo digo con mala fe, el sismo a mitad del 17 que los obligó a poner o a impostar una fachada nueva porque es realmente de una belleza excepcional. Y es un barroco que no es un barroco exuberante, es un barroco muy equilibrado, no es un barroco tablereado, pero tampoco es un barroco flamígero. Es decir, no cae en estos abusos del churrigueresco y demás. Es enormemente inteligente. Hay una contención que me parece que ahí, desde el monje original que inicia los trabajos en 1565, Fray Lorenzo de la Asunción, hay una tradicional contención propia de la orden de predicadores que son nuestros amigos los agustinos. Ahora, bueno, el punto es, y en ese contexto está Villalpando, ¿no? O sea, en ese
discurso, digamos, ya muy maduro, ¿no? Del virreinato y en ese momento de una enorme originalidad artística e intelectual, pues, ¿no? O Así sea, es, Villalpando, la magnificencia de eso, pues, ¿no? sí, Cristóbal de Villalpando es el mejor pincel novohispano. Durante los 300 años de virreinato no hay un mejor pincel, y este ya es nacido aquí, es además de la urbe, nace y muere en la Ciudad de México, está muy asociado obviamente a la orden de predicadores a los agustinos, trabaja con ellos en México, trabaja en Puebla, trabaja en Guadalajara, trabaja en otros puntos de Puebla, no solo en la capital, sino en Huaquechula, trabaja en un montón de sitios. Obviamente las dos catedrales, la de México y la de Puebla, son como los espacios de mayor lucimiento que va a Estuvo en tener. Guadalajara también, ¿verdad? Sí, Hay en Guadalajara estuvo, y ahí hace unas piezas magníficas, porque tienen que ver con tienen que ver, también son monumentales como las de Puebla y como las de México, pero en ese caso, digamos, tienen que ver con el Antiguo Testamento, no tienen que ver con los evangelios forzosamente. Eso lo hace muy interesante porque también hay una gran riqueza, digamos, conceptual en Villalpando. Villalpando es un intelectual de verdad. Él va a terminar siendo un vedor de la propio orden virreinal en materia de qué se debe de producir, cómo se debe de producir plástica icónicamente, y en ese sentido, pues es un guardián de la ortodoxia, siendo él un hombre bastante espontáneo en el trazo, que siempre va a privilegiar más la expresión que la forma. Por eso yo creo que nos avasalla tanto Villalpando. Me parece que además no será casual que el turning point, este punto de inflexión en su trayectoria, lo representa este retablo de Santa Rosa de Lima en Azcapotzalco. Después de allí, él va a consolidar el resto de su carrera, y el que es el primer trabajo extensivo, que está integrado por 16 piezas absolutamente excepcionales como retablo, más las 4 piezas sueltas que están en la cabecera, ¿no? En la testería del retablo, son verdaderamente magníficas. Va a terminar hacia 1710 con los 22 trabajos en los arcos de medio punto del Colegio Jesuita de San Francisco Javier en Tepozotlán, en el ahora Estado de México. Y entre una cosa y otra es donde se va a consolidar este pincel como el pintor novohispano. Entonces él ya no tiene nada que pedirle a la dinastía de los Echave, que solo el primero es peninsular, ¿no? Echave y Vía, Echave Rioja, ya son de acá. A los que son todavía sevillanos y andaluces, como previos a él, López de Arteaga, Vázquez, López de Herrera, que son fantásticos, o incluso a los que son flamencos, porque aquí cada virrey pues traía su pintor de corte. Y este hombre no, este hombre le va a dar una batería a todo mundo. No hay ningún otro pintor que se le acerque siquiera lejanamente a su enorme productividad. Pinta a lo largo y ancho del altiplano, metiéndose en el Bajío, ¿no? Y lo hace con gran entereza, con gran calidad. Hay solo algunos trabajos del principio que son flojones, pero digamos, desde Azcapotzalco, me atrevería a decir, con una hipérbole, que lo único que factura Villalpando son obras maestras. Y este es un retablo realmente hermosísimo. Sí. Y algo que a lo mejor, bueno, es el tema de los dominicos en Azcapotzalco, ¿no? Es decir, cómo ellos son los que inician el templo, etcétera. ¿Esta qué peculiaridad le da, pues, a la hoy catedral? Bueno, ahí tendríamos un poco que remontarnos al inicio ya de lo que es propiamente la evangelización. Recordemos que Carlos V, digamos, en los criterios actuales,
pues obviamente no es español. Carlos V nace en Gante. El país de Flandes, o no sé. Él es flamenco, él siempre va a hablar con muchísimo acento y con cierta precariedad el castellano. Él habla flamenco, habla holandés, habla alemán, habla latín, habla hasta inglés, pero el español se le dificulta más o menos. Y obviamente estos espíritus que son más profundos, ideológica, filosófica, religiosamente, los flamencos, él no va a tener mucha confianza en el clero propiamente español, o de lo que hoy entendemos por España. De modo tal que los primeros 12 frailes, número absolutamente simbólico porque son tantos como los apóstoles y tantos como los antiguos profetas, ninguno de ellos es español, ninguno. Todos van a ser alemanes, van a ser flamencos, hay hasta daneses, hay italianos, hay lo que ustedes gusten, pero no hay uno solo español. Y lo que va a hacer también Carlos V es no permitir que la primera orden que cruce el Atlántico sean justo los predicadores o los dominicos. ¿Por qué? Porque ellos son los inquisidores. Recordemos que desde que son fundados en 1215 por un santo español que es tremendo, que es Santo Domingo de Guzmán, ellos son los que postulan y se autodesignan los defensores de la fe y de la ortodoxia, y esto es absolutamente terrible. Y me parece que con una enorme inteligencia, Carlos V, ante lo desconocido que es las sociedades mesoamericanas que empiezan a ser novohispanas, él prefiere que los primeros que vengan sean hermanos de la vida en común, que son los franciscanos, que no haya españoles que vayan imbuidos por este sentido tan violento de la reconquista del territorio ahora español de manos de los árabes, y entonces ellos simbólicamente llegan los franciscanos con la encomienda del Santo Oficio. Y no van a perseguir absolutamente a nadie. No, o sea, no van a perseguir moros, como no, era no, su... ¿no? Sí, claro que no. Entonces, digamos que esa llegada previa de los franciscanos dulcifica el proceso general de la evangelización en México, lo hace un tema más de convicción, un tema más de incorporación que de imposición de la fe. Evidentemente hay casos extremos siempre, ¿no? Pero no son los que, digamos, revelan el proceso de la evangelización. Y eso creo que es una visión inteligente de Carlos V. Entonces, y entonces la evangelización por eso es esta mezcla entre, así como los tributos se suman a los tributos que ya había al Imperio Azteca, digamos, la religión católica se sobrepone con las religiones originales, ¿no? Sí, bueno, se sobrepone. Los rasgos prehispánicos al catolicismo en México, entonces, en esa... Claro. El primero de ellos es que los españoles nos califican de bárbaros a los que eran los pueblos originales. Y los pueblos originales califican a los españoles en náhuatl de popolaque, que significa salvajes. De modo que hay un empate técnico y simbólico entre esta conflagración de culturas diversas, plurales, y que tenían, digamos, una suerte de convicción en la violencia. De cualquier modo, la violencia asociada al credo religioso es muy diferente entre las altas culturas mesoamericanas y el mundo católico. Las altas culturas mesoamericanas lo que hacen es en una suerte como de un politeísmo funcional, ¿no? Rendir ofrendas como sacrificios para que funcione el mundo, para que el mundo no deje de moverse y funcionen las cosechas y todo sea fértil y todo sea así, así. De modo que cuando llega esta evangelización que entroniza a un Dios Hijo, que es masacrado por su feligresía, por sus presuntos devotos, esto no lo entienden los pueblos originarios, tan no lo entienden que en todos lados se resisten a ingresar a la nave central
de los templos construidos. ¿Eso qué genera? Genera, por ejemplo, una serie de peculiaridades en la arquitectura novohispana. Genera que haya un portal de peregrinos y que desde ese portal haya un altar externo, desde solo cubiertos por la bóveda celeste, celebrar los oficios religiosos, porque los indios no ingresan a la iglesia o al templo. La otra, esto es tan fuerte que en los vértices de la traza de los conventos y de las iglesias, cuando lo permite la geografía y el territorio que ocupan, levantan capillas abiertas, que son lo que nosotros denominamos capillas pozas, que solo existen en México, solo existen en la Nueva España. Y se levantan unas y otras como peculiaridades constructivas para intentar dulcificar el tema de la catequesis y de la incorporación a un nuevo rito religioso. Porque la idea de ver a Jesús Cristo clavado en un madero les parece absolutamente aterradora. Así pues que no hay nunca una plena fusión de los valores indígenas con los valores mediterráneos o los valores, digamos, hispánicos. Lo que hay es una articulación, pero no se funden y no generan algo nuevo. Nosotros hablamos, yo creo que con demasiada ligereza de sincretismo, y eso no existe como tal, porque el sincretismo lo que sí supone es que se fundan y que generen una tercera realidad, y aquí no. Aquí lo que hacen durante 150 años los grupos indígenas, y en algunos casos hasta más tiempo, es hacer como que creen en estas nuevas imágenes, en esta filacteria y en esta iconicidad, pero ellos van a rezarle a sus dioses. Y entonces lo que buscan son los vínculos entre los dioses recién llegados o las representaciones del santoral con sus propios dioses. Entonces la Virgen de Guadalupe y la Virgen en general como representación abstracta, pues les parece que tiene que ver con Tonanzi, nuestra madre tierra. Y entonces ahí lo resuelven. Y así lo van a hacer. Quetzalcóatl les parece que tiene que ver con Santiago, pues adelante, ¿no? Y entonces van haciendo este tipo de identidades parciales, simbólicas, pues que les permiten sobrevivir y les permiten trabajar. ¿Qué van a hacer también? Van a esconder a sus propios dioses, a su propio lenguaje, que es estas pictografías y estos glifos riquísimos que están labrados en piedra dentro de los propios templos. Sí. Hay ojos Las basas, de repente, ¿no? En templos. prácticamente la mayor parte de las basas que sostienen o que reciben a las columnas en los templos, pues son monolitos prehispánicos, digamos, sembrados de cabeza. Y esto es fantástico porque esta también era una tradición que ellos practicaban antes de los españoles. Entonces, cuando uno piensa en Teotihuacán hay toda una discusión de cuándo la ciudad es abandonada y cuándo es cancelada ritualmente. Pero digamos que entre el 600 y el 800 ya deja Teotihuacán de ser un centro rector del altiplano, abandonan la ciudad. Las pirámides que hoy vemos nosotros con una elegancia descarnada de la piedra, pues no eran así, estaban completamente estucadas y cubiertas por pintura mural. Esta es separada, desvinculada de las estructuras tectónicas, es rota y enterrada. Igual son los monolitos, por eso no se encuentran monolitos grandes completos. Todos están decapitados o están fragmentados porque es una forma de la muerte ritual, cuyo único objeto es que no sean mancillados por los nuevos visitantes o los nuevos asentamientos que llegaran a estos sitios. Está abandonado, entonces cuando en el siglo XII, se va a establecer la Gran Tolán, que es Tula se va a levantar con sillares de piedra de Teotihuacán. Van, los toman, los acarrean y los llevan allá. ¿Para qué se van a poner a tallar enormes sillares de piedra si ahí los tienen abandonados? Bueno, pues es tan extraordinaria la dimensión de este centro y ciudad ceremonial, Teotihuacán,
que cuando llegan los frailes, ahora sí franciscanos, en Acolman, van a levantar a Acolman con las piedras de Teotihuacán. De modo que cuando ya llegamos al Porfiriato, Teotihuacán son túmulos de tierra. Y lo Bueno, tienen. en los entornos de la Catedral de Azcapotzalco se puede distinguir. O sea, literalmente Claro. uno verde. Yo creo Seguramente que la catedral fue construida así, pero hoy en las bardas, una parte de la barda existe. ahí están. Y yo creo, digamos, el propio casco histórico de Azcapotzalco tiene dos zonas arqueológicas incipientemente trabajadas. Si empezasen a levantar todo el Bueno, suelo, lo hicimos, emergería la ciudad, ¿no? lo hicimos. En una parte se encontró una cocina y un baño ya del periodo azteca y una serie de materiales. Tenemos ahí los pusimos una exposición virtual que los invitamos. Lo íbamos a hacer presencial, pero bueno, con todo esto, ¿no? Pero efectivamente, o sea, en una parte que tuvimos que remodelar, lo hicimos con el INA, encontramos una multitud pues, de cuestiones hispánicas, por supuesto, ¿no? Claro, como no, digamos, no hay procesos constructivos que sean intrusivos y que sean destructores en las partes más consolidadas del centro histórico de Azcapotzalco, bueno, pues no se encuentran más vestigios arqueológicos, pero ahí están. Eso no era un barrio. Lo que debe de entender la gente es que en versión Azcapotzalco o en versión tepaneca, eso es un imperio. Esa es una zona riquísima, poderosísima durante 300 años, y ahí están todos los vestigios enterrados, como en un túmulo funerario, y en buena hora, porque mientras estén enterrados, están conservándose. El problema es cuando los empezamos a inhumar, y entonces sí empiezan los problemas de conservación. Me parece que lo que están haciendo ustedes con la revista, metiéndome en un tema más contemporáneo, es facilitarle a quienes vivimos o transitamos por una ciudad como esta la información mínima necesaria para que cuando las condiciones lo permitan, vayan en serio a patear las calles de Azcapotzalco y a toparse con mil y un tesoros que tienen ahí. Uno de ellos es este templo de los Santos Apóstoles, ya ahora catedral, que además es un caso único. O sea, es la única otra catedral que hay en esta que fuera Ciudad de los Palacios, ¿no? Bueno, hay tres en realidad. Es una decisión ahí, me parece como política del nuevo, del nuevo Papa. Ya no hay como en Roma un solo catedral, tres nuevos obispados y por lo tanto tres catedrales, la de Iztapalapa, la de Xochimilco y la de Azcapotzalco, desde el año pasado. Entonces, fantástico. Un obispo en Azcapotzalco y por suerte, pues, esta que por supuesto cubre las condiciones para ser una catedral estupenda, pues, ¿no? No, bueno, pues es una catedral, digamos, de lujo, ¿no? Es un templo fantástico y además conserva otra cosa que es muy difícil de verlo en la ciudad. Conserva la traza original. No importa que el signo la destruyeran en el 17, la poligonal sobre la cual está levantada el templo como tal es la original. De modo que el espacio atrial, el espacio claustral, los propios deambulatorios bajo y alto, tienen que ver con la traza original desde el siglo XVI. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque para todos aquellos que les interesa la arquitectura, digamos formalmente, el espacio en el cual se levanta lo que hoy tenemos como catedral, bueno, pues se remonta al inicio de su construcción en 1565. Y eso es, yo creo que esa es una riqueza adicional todavía para los visitantes, ¿no? Creo que además el estado de mantenimiento del propio templo es fantástico. Es muy bueno, sí. Yo creo que ahí hay, es bueno, sí. yo creo que hay, no sé, una sinergia entre la propia gente, porque lo que yo he visto en Azcapotzalco es que es de los pocos lugares de la Ciudad de México donde la gente, antes que sentirse oriundo de la Ciudad de México, se siente originario de Azcapotzalco. Sí hay claramente
un orgullo localista, sin que esto los haga excluir a los demás, pero sí hay una visión como local, y esto también genera que haya un muy buen grado de conservación en la parte del centro histórico. Después vino esta ampliación de grandes empresas y fábricas, etcétera, ¿no? Enormes, ¿no? Pues simplemente ahí está Bimbo, ¿no? Y yo creo que estos grupos también me parece que están cercanos a la gestión que estás haciendo como alcalde, ¿no? No sé si en el pasado también estaban cercanos, pero ahora la impresión que me da es que hay un trabajo bastante transversal con la gente en los barrios, con los empresarios, y que sí hay un orgullo local de vamos rescatando las señas de identidad de nuestro pasado que nos dan rumbo hoy día. O sea, no es por endiosarnos con lo que ya pasó, ¿no? Sino que tengamos un poco como una base, una plataforma firme para construir un futuro cierto en el lugar y con un orgullo pleno y razonable, ¿no? En este año, pues la oportunidad es la última batalla, ¿no? La idea de esta última batalla de la independencia, que bueno, será ahí justo en el atrio, pues, de la Claro. y que pues, fue uno de los últimos, pues, batallas entre realistas y independentistas, pues, ¿no? Y trigarantes. Bueno, pues eso, ¿qué El nos dice? 22. ¿No? Pues sí, Sí. nos dice El 21, perdón. que sistemáticamente, ¿no? Azcapotzalco es un centro neurálgico del acontecer de esta megalópolis. Entonces, no es una zona idílica, periférica, como puede ser Tláhuac, con una gran riqueza prehispánica, pero que no tiene, digamos, esta presencia enérgica en su tiempo. Y yo creo que Azcapotzalco sí lo tiene. Yo creo que Azcapotzalco es una zona importante desde el siglo XII, son de los primeros en asentarse en las riberas de la cuenca de los 5 lagos, ¿no? Ahí están los otomíes en Jaltocan, y ahí está también el tema de los acolhuas en la parte también, en una parte de Xochimilco y demás, de modo tal que son de los primeros en establecerse ahí, y siempre con una gran presencia, digamos, con una notoria visibilidad. Creo que si lo vemos además, volviendo un poco al retablo de Villalpando y a Santa Rosa de Lima, no es casual esta necesidad que decíamos de una santa local que nos vincule a estos dos mundos, al mundo europeo en la versión habsbúrgica en ese momento, y el mundo americano o el mundo mesoamericano en la versión que será del dominio mexica. No nada más mexica, pero por lo menos sí dominado por ellos. Y entonces, aunque esto ocurre en el Virreinato del Perú, pues nos es próximo, porque también ahí es un virreinato fuerte. ¿Por qué? Porque también hay culturas prehispánicas que son fortísimas y que son igualmente sofisticadas como las nuestras. Y entonces esta santa nos hace sentido, no es una gratuidad, ¿no? Es una estrategia inteligente de religar, de vincular a unos con otros, para intentar, bueno, vamos a ver si hay manera de encontrar un punto de encuentro entre estos que parecen como polos opuestos. Y me parece que sí, me parece que pese a toda la tensión que se vive, me parece que a pesar de todo, y lo dice alguien que yo soy, no soy creyente desde hace 6 generaciones en las 2 familias que me originan, pero creo que la religión sí terminó siendo un punto de encuentro de todas estas diversidades. Y eso me parece a mí realmente extraordinario. Si no fuera así, no existiría este celo de los herederos de lo que empezó a ocurrir en el siglo XVI por mantener su convento de los Santos Apóstoles, ahora catedral, de una manera fantástica. Serían más desdeñosos, estarían más alejados de estas expresiones, y me parece que no, ¿no? Pues no sé. Y lo es ahí, digo, por supuesto, en la parroquia hoy catedral, pero en muchos pueblos y barrios de Azcapotzalco, con
festividades que sí datan de la colonia y probablemente desde antes, pues, ¿no? Es decir, y a lo mejor ya como dices, las personas no son religiosas, ¿no? Pero lo que genera el contenido social, el tejido, la fiesta, las tradiciones, sí lo son, y eso permite conservarlas. Sí, yo creo que sí, en eso efectivamente, me parece que tienes mucha razón. Me parece que es riquísimo Azcapotzalco en ese sentido y que además tienen esta capacidad de volver vital esas intuiciones o esos saberes o esas devociones antiguas. Sé que incluso has presidido el canto de la lotería en más de un barrio de Azcapotzalco, Sí. ¿no? Hicimos una lotería de Azcapotzalco. Sí. Y eso es fantástico, porque eso es algo que no se le ocurre a nadie más. Y eso permite que la gente se sienta identificada, ¿no? Sí. Porque, digamos, son señas de identidad propias. Si bien hay resonancias más o menos universales de alguna simbología del juego, porque si no, pues no sería un juego general, ¿no? Pero sí que tenga, digamos, una concreción local, regional, me parece a mí riquísimo. Y que la gente tenga todavía la disposición, pese a la complejidad de los tiempos en los que vivimos desde hace décadas, de salir a la calle, de sentarse en una mesa y de, órale, vamos a cantar Jugar la lotería. lotería y vamos a darle, ¿no? A mí me parece fantástico. Entonces, seguramente tienen muchos temas que hay que superar y que hay que poner bajo control y tendrá todo el mundo razón, pero no, digamos, una cosa es que haya rezagos y otra cosa es que haya agravios. Y me parece que ahí no hay agravios. Me parece que ahí, más allá de las ideologías y más allá de las posiciones de quienes habitan ese espacio, sí hay como este acuerdo fundamental en beneficio del ser de Azcapotzalco, ¿no? Y del ser de Azcapotzalco visto desde una perspectiva a futuro, ¿no? De cómo no solo sobrevivimos, sino crecemos, nos enorgullecemos más y florecemos más. Y bueno, pues ahí yo no tengo menos que decirles que pues los felicito, ¿no? Porque eso no ocurre en todos los rumbos ni del país ni de la ciudad. Aquí hay pues no sé, una empatía que se ha dado con bastante naturalidad, cosa que yo celebro, ¿no? Porque a veces ponemos más el acento en lo negativo y en las distancias, y no, aquí me parece que no es un tema de retórica, sino que sí hay como un muy natural diálogo y vasos comunicantes entre el patrimonio, las autoridades, los grupos sociales, si son niños, jóvenes, adultos, ancianos o lo que sea. Me parece que hay un buen concierto polifónico, llamémoslo así, en esas tierras. Muy bien, pues muchísimas gracias. Te agradecemos mucho tu participación en la revista, esta charla y pues todo lo que hemos aprendido de Azcapotzalco y del retablo de Villalpando de la Catedral de Azcapotzalco. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias al alcalde Vidal Llerenas por el trabajo que hace ahí, no solo por invitarme, sino por lo que hace por Azcapotzalco, que me parece fantástico. Y gracias a Muchas Julio y gracias. gracias a Piedad por su trabajo. Gracias a todos y muy buenas tardes.